Hola, bienvenidos a la mejor explicación. En este video veremos qué es el mínimo común múltiplo y cómo podemos encontrarlo. El mínimo común múltiplo es el método para encontrar el número más adecuado que servirá como futuro denominador cuando convertimos fracciones heterogéneas a homogéneas. Es decir, cuando convertimos fracciones con diferente denominador a fracciones con igual denominador y así poder sumarlas o restarlas correctamente. El nombre mínimo común múltiplo se refiere a tres requisitos o tres condiciones que el número que queremos encontrar debe cumplir. Veamos cuáles son esas tres condiciones. La primera es que el número debe ser un múltiplo de los denominadores que vamos a analizar. Recordemos que múltiplo es el número que resulta de multiplicar al denominador por un número natural. Y no olvides que los números naturales son 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. En otras palabras, múltiplo es el resultado de las tablas de multiplicar, pero no terminan con el 10, sino que siguen hasta el infinito. Por ejemplo, si tenemos la suma de las fracciones 1/2 más 1/4, necesitaremos encontrar el mínimo común múltiplo de 2 y 4, que son los denominadores heterogéneos o diferentes. Los múltiplos del 2 son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, etc. Porque 2 por 1 es 2, 2 por 2 es 4, 2 por 3 es 6, 2 por 4 es 8 y así sucesivamente. Los múltiplos de 4 son 4, 8, 12, 16, 20, 24, etc. Porque 4 por 1 es 4, 4 por 2 es 8, 4 por 3 es 12, 4 por 4 es 16 y así sucesivamente hasta el infinito. Muy bien, la segunda condición es que el múltiplo sea común. Esto significa que el número debe estar presente o pertenecer a los conjuntos de múltiplos que estamos analizando. En este ejemplo, los dos conjuntos de múltiplos y los múltiplos comunes son 4, 8, 12, 16, etc., porque son múltiplos que están presentes en ambos conjuntos, es decir, son comunes a ambos conjuntos de múltiplos. Y la última y tercera condición es que el múltiplo común sea el mínimo. Esto significa que debe ser el número más pequeño o menor. En este ejemplo, ese número es el 4, porque el 4 cumple con las tres condiciones. Es el número más pequeño o mínimo de los múltiples comunes de los dos conjuntos. Muy bien. Esta forma podría servirnos para saber cuál es el mínimo común múltiplo, pero hay otra forma mucho mejor, más sencilla y es la más recomendada para encontrar el mínimo común múltiplo. A continuación veremos mediante dos ejemplos cuál es esa mejor forma, usando la descomposición de los denominadores en factores primos. Supongamos que queremos sumar 1/4 más 5/12. Necesitaremos encontrar el mínimo común múltiplo de los denominadores heterogéneos 4 y 12. Muy bien, para encontrarlo, lo primero que debemos hacer es escribir los números 4 y 12 y después dibujar una línea vertical a la derecha. Luego, lo siguiente es descomponer en factores primos cada número. Recordemos que los números primos son los números que solo se pueden dividir por sí mismos y por el 1, y son el 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, etc. Muy bien, descomponer en factores primos significa que vamos a buscar cuáles números primos permiten hacer una división exacta, una y otra vez, a cada denominador, hasta que lo convirtamos en 1. Veámoslo con el ejemplo. Empecemos intentando dividir a 4 y 12 con el primer número primo, que es el 2. Y como vemos que sí se permite hacer la división exacta, es decir, sin residuos, entonces tomamos el 2.
Muy bien. 4 dividido en 2 es 2. Escribimos el 2 abajo. Y 12 dividido en 2 es 6. Escribimos el 6 abajo. Muy bien. Ahora volvemos a repetir el mismo ejercicio, nuevamente intentando con el 2. Vemos que sí se puede dividir sin residuo y volvemos a tomar el 2. 2 dividido en 2 es 1. Escribimos el 1. Y 6 dividido en 2 es 3. Escribimos el 3. Cuando llegamos a 1, terminamos de dividir en ese lado, pero debemos continuar en el otro lado hasta llegar también a 1. Como 3 no se puede dividir usando el 2, ya 2 no nos sirve más. Intentamos entonces con el siguiente número primo, que es 3. Como vemos que con 3 sí se puede hacer división exacta del 3, lo tomamos y decimos que 3 dividido en 3 es 1. Bajamos el 1. Y como ya llegamos a 1 en ambos denominadores, ambos lados, hemos terminado de descomponer. Decimos que el mínimo común múltiplo es el resultado de la multiplicación de los factores primos que usamos. El mínimo común múltiplo es el resultado de multiplicar a 2 por 2 por 3, lo cual es 12. El mínimo común múltiplo de 4 y 12 es 12. Excelente. Ahora veamos un segundo ejemplo. Supongamos que queremos restar 4 quintos menos un noveno. Necesitaremos encontrar el mínimo común múltiplo de los denominadores heterogéneos 5 y 9. Muy bien, escribimos entonces el 5 y el 9 y después dibujamos la línea vertical a la derecha. Ahora intentamos hacer la división exacta con el primer número primo, que es el 2. Vemos que con 2 no es posible dividir sin dejar residuo, ni para el 5 ni para el 9. Entonces descartamos al 2. Ahora vamos a intentar con el siguiente número primo, que es el 3. Vemos que con 3 sí es posible dividir al 9, pero no al 5. Y como lo importante es que sirva para al menos un número, entonces sí vamos a tomar el 3. Decimos que 5 no se puede dividir en 3 sin dejar residuo. Lo dejamos quieto y bajamos el 5, que sigue siendo 5. Ahora vemos que 9 dividido en 3 es 3, por lo tanto abajo escribimos el 3. Muy bien. Intentamos nuevamente con el 3 y vemos que sí sirve para seguir dividiendo al 3. Lo tomamos. Ya sabemos que 5 no se puede dividir por 3, entonces volvemos a bajarlo y 5 sigue siendo 5. Ahora vemos que 3 dividido en 3 es 1. Bajamos y escribimos el 1 y terminamos por este lado. Intentamos ahora con el siguiente número primo, que es el 5. Vemos que sí sirve porque 5 sí se puede dividir en 5 sin dejar residuo. Así que lo tomamos y decimos que 5 dividido en 5 es 1. También ya terminamos por este otro lado. Nos quedan entonces 3 por 3 por 5 como mínimo común múltiplo. 3 por 3 es 9. Por 5, 45. El mínimo común múltiplo de 5 y 9 es 45. Excelente. Espero que hayas aprendido qué es el mínimo común múltiplo y cómo podemos encontrarlo. En nuestro siguiente video veremos cómo usar el mínimo común múltiplo para hacer la suma o resta de fracciones heterogéneas. Recuerda que puedes volver a ver este video cuantas veces quieras para reforzar lo aprendido y practicar. La práctica hacia el maestro. Si quieres apoyarnos, suscríbete a nuestro canal. Hasta la próxima.